El grito de mi madre aún resuena en mis oídos como un eco de las campanas de la catedral de Huelva, Rocío. No te atrevas a irte con esa chica. O no vuelvas. Pero yo ya había cerrado la puerta. Con el corazón latiendo como un tambor flamenco en la feria de abril. Marta me esperaba en su coche viejo. Un Seat destartalado que olía a mar y a jazmín. Y cuando subí, sus ojos marrones me devoraron con una promesa silenciosa que me hizo olvidar el mundo entero. Esa noche, llegué a su casa en el barrio de la Orden, donde las calles empedradas serpentean entre casas blancas con bugambillas trepando por las paredes como venas de pasión contenida. Huelva. Mi Huelva. Con su viento salado del Atlántico y sus recuerdos de Colón zarpando hacia lo desconocido. Siempre ha sido un lugar de secretos enterrados bajo la arena de las playas de Punta Umbría. Marta y yo nos conocíamos desde la infancia. Desde aquellas tardes robadas en el colegio de monjas donde nos pasábamos notas con dibujos torpes de besos que no entendíamos aún. Ella era la hija del farmacéutico. Yo la de la costurera viuda, dos mundos paralelos que se rozaban en las fiestas patronales. En el olor a churros y a marisco fresco de las romerías. Quédate esta noche, Rocío, me dijo Marta esa misma tarde, cuando el sol se hundía en el horizonte como una naranja madura. Mi madre está de viaje a Sevilla por el trabajo. ¿Y papá? Bueno, ya sabes, siempre con sus libros de historia en la cabeza. La casa será solo nuestra. Su voz era un susurro ronco, cargado de esa timidez que la hacía tan irresistible. Yo asentí, sintiendo un cosquilleo en el estómago que no era hambre ni nervios por el examen de mañana en la universidad. Era algo más profundo. Un anhelo que había crecido en silencio durante años. Alimentado por miradas robadas en las procesiones de Semana Santa. Por roces accidentales en las playas atestadas de veraneantes. La casa de Marta era un remanso de calma andaluza, baldosas hidráulicas en el suelo que contaban historias de abuelas olvidadas. Un patio interior con una fuente murmurante donde los limoneros perfumaban el aire. Y en el salón, un retrato de su familia en las bodas de plata de sus padres. Sonrientes como si el destino no les reservara sorpresas amargas. Cenamos gazpacho frío y jamón ibérico que ella misma cortó con manos temblorosas. Riéndonos de tonterías. De cómo el cura del pueblo nos había pillado susurrando en misa el domingo pasado. Eres mi refugio, Rocío, murmuró ella de repente, dejando el cuchillo sobre la mesa. Sus dedos rozaron los míos. Y el mundo se detuvo. Me incliné hacia ella. Y nuestros labios se encontraron en un beso que sabía a sal y a promesas rotas. Suave al principio. Como el roce de las olas en Mazagón. Y luego urgente. Como una tormenta de levante. Nos perdimos en su habitación esa noche. Entre sábanas de lino blanco y el rumor distante del mar. No fue un arrebato de lujuria ciega. Sino un descubrimiento tierno. Como desenterrar un tesoro en las dunas de Doñana. Susurramos secretos bajo la luz de la luna que se colaba por las celosías, como yo había llorado en silencio por las chicas del instituto que me miraban con recelo. Como ella soñaba con escapar a Madrid para estudiar arte sin las cadenas de la tradición familiar. Te quiero, Rocío, dijo ella contra mi cuello. Y yo creí que el universo entero conspiraba a nuestro favor. Durmimos entrelazadas. Con el corazón de la una latiendo al ritmo del de la otra. Ignorantes de que al amanecer, el pasado de Marta irrumpiría como un vendaval. Desperté con el aroma a café solo y pan tostado con tomate. Pero algo en el aire se sentía pesado. Como el humo de una hoguera mal apagada. Bajé las escaleras en pijama. Descalza sobre las baldosas frías. Y allí estaba Elena. La madre de Marta.
De pie en la cocina con una taza en la mano y una expresión que helaba la sangre. Tenía 50 años. Pero parecía llevar el peso de siglos en sus ojos grises. Herencia de alguna abuela gitana que había danzado sevillanas en las cuevas de Sacromonte. Buenos días, Rocío, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus labios. Marta me dijo que te quedarías. Qué amable de tu parte. Cuidar de mi hija mientras estoy fuera. Me quedé paralizada. El rubor subiendo por mi cuello como una marea traicionera. ¿Cuándo había vuelto Elena? ¿Había oído algo en la noche? Marta apareció entonces. Con el cabello revuelto y una bata floreada. Y su rostro se iluminó al verme. Mamá. Volviste temprano. Abrazó a su madre con efusividad. Pero yo noté el leve temblor en sus hombros. Elena nos observó a las dos. Y en ese instante supe que algo andaba mal. Sí. Hija. Los planes cambian. No. Como siempre en esta casa. Su voz era un hilo de seda rasgada. Y en sus palabras latía una advertencia que aún no comprendía. El desayuno transcurrió en un silencio incómodo. Roto solo por el tintineo de las cucharas contra las tazas de porcelana. Hablamos de trivialidades, el tiempo en Huelva. Que prometía lluvias otoñales, el mercado de la Merced. Donde Elena compraba aceitunas aliñadas cada sábado. Pero bajo la superficie bullía una corriente subterránea. Marta intentaba desviar la conversación hacia la universidad. Hacia nuestros sueños de independencia. Pero Elena la cortaba con preguntas punzantes, ¿y qué hay de ese chico del pueblo? ¿El hijo del alcalde? Tan guapo. Tan estable. Yo me removía en mi asiento. Sintiendo el peso de su mirada sobre mí. Como si pudiera leer en mi piel las huellas de la noche anterior. Después del desayuno, Marta me arrastró al patio para tomar el aire. No te preocupes. Mi madre es así. Tradicional hasta la médula. Cree en las bodas por la iglesia y en los hijos varones que continúen el linaje. Se rió. Pero era una risa frágil. Como el cristal de una copita de manzanilla. Nos sentamos en el banco de azulejos. Bajo el limonero. Y ella tomó mi mano. Anoche fue. Perfecto. No dejes que nada lo empañe. La besé entonces. Un beso ligero en la sien. Pero el crujido de la puerta nos separó como un trueno. Elena estaba allí. Con una carta amarillenta en la mano. El sobre lacado con cera roja agrietada por el tiempo. Deberíamos hablar. Chicas. Dijo Elena. Y su voz era un mandato disfrazado de invitación. Entramos al salón. Donde el retrato familiar nos observaba con ojos acusadores. Se sentó en el sofá de terciopelo verde. La carta sobre su regazo como una bomba de relojería. Esto llegó ayer por correo. De Sevilla. De tu tía Carmen. Marta. Mi amiga palideció. Y yo sentí un nudo en el estómago. ¿Qué secreto guardaba esa carta? Elena la abrió con deliberada lentitud. Y el silencio se espesó como la niebla del Guadalquivir en invierno. Tu tía escribe sobre el pasado de nuestra familia. Comenzó Elena. Su voz temblando ligeramente. Sobre cómo tu abuela. Mi madre. Fue desterrada de su pueblo en Extremadura por un amor prohibido. Una mujer. Rocío. Un amor como el que parece que estáis forjando vosotras dos. Las palabras cayeron como piedras en un estanque quieto. Creando ondas de shock. Marta se levantó de un salto. Mamá. Eso es historia antigua.
¿Qué tiene que ver con nosotras? Pero Elena no se inmutó. Todo. Hija. Todo. Porque yo juré que no repetiría los errores de mi madre. Que te protegería de esa debilidad. El aire se cargó de electricidad. Yo intenté intervenir. Mi voz un hilo débil, Elena. Por favor. No es una debilidad. Es amor. Pero ella me miró con ojos que ardían como brasas. Amor. Dices. ¿Sabes lo que el amor le costó a mi madre? Su familia. Su honor. Su vida en Huelva. Terminó mendigando en las calles de Sevilla. Con el corazón hecho trizas. ¿Y ahora? ¿Vas a arrastrar a mi hija por el mismo camino? Marta lloraba en silencio. Atrapada entre nosotras. Y en ese momento, el primer conflicto estalló como una ola contra las rocas de la Costa de la Luz. Esa tarde, después de que Elena se retirara a su habitación con la carta arrugada en el puño, Marta y yo nos refugiamos en la playa de Isla Cristina, donde el mar lamía la arena con una ternura que contrastaba con el torbellino en mi pecho. Conducía ella, con las ventanillas bajadas y el viento andaluz revolviéndonos el pelo, cantando a grito pelado, ¡ay! Pena. Penita. Pena de los chunguitos. Como si la música pudiera ahuyentar los fantasmas. Pero yo no podía dejar de pensar en las palabras de Elena. En ese amor prohibido que resonaba como un estigma en las venas de su familia. Mi abuela se llamaba Isabel. Me contó Marta mientras caminábamos descalzas por la orilla. El agua fría mordiendo nuestros tobillos. Era una belleza. Con ojos como los tuyos. Rocío. Verdes como los pinares de El Rocío. Se enamoró de una maestra del pueblo. Una mujer llegada de Madrid con ideas republicanas y libros prohibidos bajo el brazo. En los años 30. Antes de la guerra civil. Aquello era un escándalo que podía costarte la vida. Se fugaron una noche. Pero las pillaron en la frontera con Portugal. A Isabel la devolvieron a casa. La casaron a la fuerza con mi abuelo. Un hombre brutal que la golpeaba por las noches. La otra. Desapareció. Dicen que se suicidó en un convento. Sus palabras me helaron más que el viento de poniente. Imaginé a esa Isabel. Joven y valiente. Rompiendo las cadenas de la sociedad onubense solo para ser encadenada de nuevo. ¿Y tu madre? ¿Por qué guarda tanto rencor? Marta suspiró, recogiendo una concha rosada y lanzándola al mar. Elena era la menor de las hijas. Vio cómo su madre se consumía en silencio, criando hijos que no amaba, fingiendo sonrisas en las ferias del pueblo. Juró que su vida sería diferente, matrimonio estable. Hijos. Una farmacia próspera. Pero papá. Él también tiene sus secretos. Bebe demasiado. Y las discusiones son como tormentas en el estrecho. Regresamos a casa al anochecer. Con el cielo teñido de púrpura como un mantón de Manila. Elena nos esperaba en la cocina. Con una paella humeante en la mesa. Como si la normalidad pudiera coser las grietas. Comed. Hijas. La vida no se detiene por viejos pecados. Pero sus ojos evitaban los míos. Y noté cómo apretaba los labios cada vez que Marta me rozaba la mano bajo la mesa. Esa noche. Dormimos separadas, yo en el sofá del salón. Marta en su habitación. Por orden tácita de la casa. El rechazo de Elena era un muro invisible. Alto como las murallas de la antigua Cartuja de la Merced. Los días siguientes fueron un baile precario sobre brasas. Por las mañanas.
Marta y yo íbamos a la universidad en la capital. Huelva la Vieja con sus calles llenas de estudiantes y olor a naranjas maduras. Fingiendo que todo era normal. Estudiábamos bellas artes. Soñando con exposiciones en el Museo de Huelva o incluso en el Reina Sofía de Madrid. Algún día pintaremos nosotras dos. Rocío. Me decía ella en los pasillos. Trazando corazones invisibles en mi cuaderno. Un lienzo enorme. Con el mar de fondo y nuestras siluetas entrelazadas. Yo sonreía. Pero el miedo me roía por dentro, ¿y si Elena nos separaba como a Isabel y su amor? Una semana después. El conflicto escaló. Era viernes. Víspera de la romería del Rocío. Y el pueblo bullía de preparativos, carretas engalanadas. Mujeres con mantillas bordadas. Hombres con trajes de corto y sombrero cordobés. Marta me invitó a la cena familiar. Para que veas que no todo es drama. Llegué con un vestido rojo sencillo. Inspirado en las flamencas de Triana. Y Elena me recibió con una frialdad polar. ¡Qué guapa! Rocío. Pareces una de esas turistas que vienen a buscar exotismo en Andalucía. Su tono era miel envenenada. La cena fue un suplicio. El padre de Marta. Antonio. Un historiador jubilado con bigote canoso y gafas empañadas por el vino. Hablaba de Colón y sus viajes como si fueran anécdotas de café. Pero Elena dirigía la conversación como una maestra de ceremonias. ¿Has pensado en ese curso de secretariado? Marta. Es práctico. Te asegura un futuro estable. Nada de sueños artísticos que dejan a una mujer soltera y pobre. Marta se sonrojó. Y yo intervine, Elena. El arte es vida. Marta tiene talento. Podría. Talento. Interrumpió ella. Dejando caer el tenedor con estrépito. El talento no paga facturas ni da nietos. Mi madre tuvo talento para el bordado. Y mira dónde acabó, sola. Amargada. Con el corazón en pedazos por una ilusión. El silencio fue ensordecedor. Antonio carraspeó. Incómodo. Y Marta explotó: mamá. Basta. Rocío no es una ilusión. Es real. Y la amo. ¿Entiendes? La amo como abuela amó a esa mujer. Elena se levantó. Pálida como la cal de las paredes. No pronuncies su nombre en vano. Esa mujer destruyó a nuestra familia. ¿Y tú? Rocío. ¿Qué buscas aquí? ¿Arrastrar a mi hija al abismo? Sus palabras eran dagas. Y yo sentí la traición en el aire, no era solo rechazo. Era miedo visceral. Heredado como una maldición gitana. Esa noche. Después de que Antonio se retirara a su estudio con una botella de brandy. Elena me acorraló en el patio. La luna iluminaba su rostro surcado de arrugas. Y en sus ojos vi no solo ira, sino un pozo de dolor. Déjala. Rocío. Márchate antes de que sea tarde. He visto cómo la miras. Como si fuera tu salvación. Pero el amor entre mujeres es un fuego que quema todo a su paso. Mi madre lo perdió todo, su dote. Su reputación. Incluso a su hermana. Que la repudió. ¿Quieres eso para Marta? ¿Una vida de cuchicheos en el mercado? ¿De puertas cerradas en las parroquias? Temblé. No de frío, sino de rabia contenida. Elena. El amor no destruye. Es la intolerancia la que lo hace. Yo daría mi vida por Marta. No la arrastraría a nada. Ella rió amargamente.
Un sonido como el lamento de una saeta en Semana Santa. Palabras bonitas. Pero mañana te lo demostraré. Hay algo que no sabes. Algo que tu amor no puede tocar. Se dio la vuelta y desapareció en la casa, dejándome sola con el susurro de las hojas y el peso de un secreto inminente. Al día siguiente, durante la romería, el caos festivo nos envolvió, miles de rocieros en carretas tiradas por bueyes. Cantos a la Virgen Blanca. El olor a rosas y a vino de la tierra. Marta y yo cabalgamos en una carreta prestada, riendo como niñas. Pero el fantasma de Elena nos perseguía. En un momento de intimidad, bajo un chaparral, nos besamos con desesperación, como si el mundo acabara allí. No la escuches, Rocío. Somos nosotras contra todo, murmuró ella. Pero en el fondo, el duda me carcomía. ¿Qué prueba preparaba Elena? La romería del Rocío es un torbellino de fe y pasión andaluza, donde el polvo de las arenas se mezcla con el sudor de los peregrinos y las promesas susurradas a la Virgen. Ese año 2025. El calor era asfixiante, como si el mismísimo diablo hubiera encendido las lumbres de las barbacoas. Marta y yo nos perdimos en la multitud, bailando sevillanas improvisadas alrededor de la ermita, con faldas volando y palmas resonando como aplausos del destino. Por un momento, olvidadas las sombras de la casa, fuimos libres, dos almas entrelazadas en el ritmo eterno de Andalucía. Pero la libertad es frágil como una mantilla de encaje. Al atardecer, cuando el sol se hundía tras las marismas como una hostia consagrada, Elena apareció en la carreta familiar, con Antonio a su lado y una expresión de victoria sombría. Venid, hijas. Hay algo que debéis ver. Su voz cortó el aire como un abanico cerrado de golpe. Marta palideció. Y yo sentí el vértigo de un precipicio. Nos llevaron a una tienda improvisada al borde del camino, iluminada por faroles de aceite que proyectaban sombras danzantes en las lonas. Allí, sobre una mesa de mimbre, yacía un álbum de fotos amarillentas, reliquias de una época en blanco y negro. Elena lo abrió con manos que ya no temblaban, señalando una imagen desvaída, dos mujeres jóvenes, abrazadas en un huerto de naranjos, con sonrisas radiantes y vestidos de algodón sencillo. Esta es mi madre, Isabel, a los 20 años. Y esta es Lucía, la maestra. Marta jadeó, tocando la foto como si pudiera invocar a los espíritus. Es hermosa. ¿Por qué nos ocultaste esto? Mamá. Elena se sentó, exhausta, y por primera vez vi la grieta en su armadura. Porque duele. Marta. Duele revivirlo. Lucía llegó a nuestro pueblo en 1932. Con libros de Lorca y Gide bajo el brazo, hablando de libertades que en Huelva sonaban a herejía. Enseñó a mi madre a leer, a soñar más allá de los olivares. Se amaron en secreto, en las cuevas de la sierra, planeando huir a Francia. Pero el cura las delató. La familia de Isabel las separó a latigazos morales. Lucía fue enviada a un convento en Sevilla. Y mi madre, forzada a casarse con tu abuelo, un viudo 20 años mayor. Antonio, silencioso hasta entonces, intervino con voz ronca: yo lo supe todo cuando nos casamos. Elena, tu madre me lo confesó en la noche de bodas, llorando como una Magdalena. No te amaré nunca como a ella, me dijo.
Pero la acepté. Porque el amor verdadero perdona. Elena lo miró con ojos húmedos. Perdona. Dices. Pero el rencor se hereda como el color de los ojos. Vi a mi madre marchitarse, fingiendo risas en las vendimias. Mientras Lucía se quitó la vida en ese convento, ahorcándose con su propia corbata de maestra. Una carta llegó meses después, pidiendo perdón. El relato cayó sobre nosotras como una procesión de pasos en Semana Santa, pesado, inexorable. Yo abracé a Marta, que sollozaba contra mi hombro. Y por un instante, el odio hacia Elena se disolvió en compasión. Ella no era la villana, era una herida abierta. Una hija que cargaba el luto de dos almas perdidas. Por eso te quiero lejos de esto. Rocío, murmuró Elena. No por odio, sino por miedo. Miedo a verte sufrir como ellas. A ver a Marta convertida en un fantasma. Pero el miedo engendra monstruos. Esa noche, en la tienda, mientras la romería cantaba al alba, Marta me arrastró afuera. Furiosa. No puede decidir por nosotras. Es su trauma. No el nuestro. Nos besamos bajo las estrellas. Un beso salado por las lágrimas. Pero el daño estaba hecho. Al regresar a Huelva, el silencio en el coche era un abismo. Elena intentó reconciliarse con gestos, un plato de migas en el desayuno. Una invitación a misa. Pero la semilla de la duda había germinado. Semanas después, el conflicto se profundizó en una traición que me partió el alma. Marta empezó a distanciarse, clases extras en la universidad. Tardes estudiando con compañeros que yo no conocía. Es por el estrés. Rocío, decía ella, evitando mis ojos. Yo, ingenua, lo atribuía al peso de la revelación familiar. Pero una noche, al quedarme en su casa de nuevo, Elena ausente en un congreso farmacéutico, encontré una nota en su cajón: Marta. Mi amor. No dejes que tu madre te envenene. Nos vemos en el puerto mañana. Con todo mi corazón. Javier. Javier. El hijo del alcalde. El chico estable que Elena tanto alababa. El mundo se derrumbó. ¿Era esto una prueba? ¿O una rendición? Confronté a Marta al amanecer. La nota arrugada en mi puño. Dime que no es verdad. ¿Me besas por la noche y planeas citas con él por el día? Ella lloró, negándolo al principio. Pero luego la verdad brotó como un manantial amargo: mamá me lo arregló. Dice que es por mi bien. Que Javier me dará una vida normal. Pero no lo amo. Rocío. Te amo a ti. Es solo presión. Para calmarla. Para ganar tiempo. La traición no era de Marta, sino de Elena, que había orquestado un encuentro a escondidas, manipulando a su hija con promesas de herencia y estabilidad. Quiere nietos. Rocío. Quiere borrar el pasado con un futuro correcto. Me marché esa mañana, corriendo por las calles de Huelva hasta el muelle del Odiel, donde los barcos pesqueros cabeceaban como almas perdidas. El mar, testigo eterno de mis dolores, me recibió con su rugido indiferente. ¿Cómo luchar contra una madre que amaba tanto que destruía? El clímax llegó en una tormenta literal y metafórica. Era diciembre. El viento de levante azotaba las palmeras de la Avenida Nueva. Y yo recibí una llamada de Marta: ven a casa.
Ahora. Mamá lo sabe todo. Llegué empapada. El corazón en la garganta. En el salón. Elena y Marta se enfrentaban. La carta de Lucía, encontrada en el álbum, abierta sobre la mesa. ¿Leíste su carta? Gritaba Marta. Decía que no se arrepentía de nada. Que el amor valía cualquier precio. Elena, con el rostro surcado de lágrimas, sostenía una foto de Isabel joven. Valió su vida. Marta. Y la mía. En parte. No quiero eso para ti. Yo entré en ese torbellino. Mi voz un trueno basta. Elena. El precio del silencio es peor. Isabel no murió por amor, sino por el odio de los demás. Si nos separas, serás tú la que mate algo hermoso. El aire crujió con la tensión. Y entonces, el giro inesperado, Elena se derrumbó, confesando su propio secreto. Yo también amé a una mujer. En la Universidad de Sevilla. Hace 30 años. Se llamaba Ana. Una pintora como vosotras. La dejé por miedo. Por tu padre. Por la farmacia. Y cada día me arrepiento. Por eso te protejo. Marta. Para que no cometas mi error. La revelación fue un terremoto. Elena, la guardiana del honor, había sido prisionera de sus propios deseos. Nos abrazamos las tres en un llanto colectivo. El salón lleno de fantasmas liberados. Pero la reconciliación no fue fácil, las heridas sangraban aún. Los días siguientes a la confesión de Elena fueron un bálsamo frágil. Como el primer rayo de sol tras una gota fría en las huertas de Lepe. Huelva. Con su mezcla de salitre y tierra fértil. Parecía susurrarnos que las raíces profundas sobreviven las tormentas. Elena, liberada de su armadura, empezó a abrirse, compartía anécdotas de Ana. La pintora que había huido a París con un lienzo a medio terminar. Y como aquellas cartas perfumadas con lavanda habían sido su faro en las noches de insomnio. La dejé porque creí que el amor era un lujo de ricas. No para una chica de Huelva con deudas y sueños pequeños. Me dijo una tarde en el patio. Mientras pelábamos naranjas cuya piel caía como confeti de feria. Marta y yo reconstruimos nuestra intimidad con pasos cautelosos. Como rocieros cruzando el puente sobre el Guijo en procesión. Paseábamos por el Parque de las Naciones. Mano a mano bajo los ficus centenarios. Hablando de futuro, una exposición conjunta en la galería del ayuntamiento. Un piso compartido en el barrio de Bellavista. Lejos de las sombras familiares pero ancladas en nuestra tierra onubense. No más secretos. Rocío. Prometía ella. Y yo creía. Porque el amor verdadero es un olivo, retorcido por el viento. Pero inquebrantable. Sin embargo, las decisiones difíciles no se evaporan con lágrimas. Elena, redimida pero marcada, nos impuso una prueba final: si vais a estar juntas, enfrentad el mundo juntas. Invitad a Javier a cenar. Decidle la verdad. No por crueldad, sino por honestidad. El silencio es lo que mató a Lucía e Isabel. Marta dudó. El pánico en sus ojos como el oleaje en el portil. Pero yo la animé: es el precio de la libertad. Y lo pagaremos de la mano. La cena fue en casa. Un sábado de Adviento con velas parpadeando como estrellas caídas. Javier llegó puntual. Alto y rubio como un surfista de Mazagón. Con una botella de fino de Sanlúcar y una sonrisa confiada. Elena lo recibió con calidez fingida.
Antonio con palmadas en la espalda que olían a colonia barata. Nosotros, Marta y yo, nos sentamos frente a él. Nuestras rodillas rozándose bajo la mesa como un ancla secreta. La conversación fluyó ligera al principio, el fútbol del recreativo. Las fresas de Lepe que se exportaban a Inglaterra. Los chismes del ayuntamiento. Pero el aire se cargó cuando Elena sacó el álbum, colocándolo casualmente junto al queso manchego. Cuéntale a Javier sobre tu abuela. Marta, sugirió ella. Y mi amiga. Con voz temblorosa. Obedeció. Habló de Isabel y Lucía. De amores prohibidos y legados de silencio. Tejiendo el relato con la delicadeza de una saeta flamenca. Javier escuchaba. Su sonrisa desvaneciéndose como niebla matutina. Cuando Marta llegó al clímax y hoy. Yo amo a Rocío. Como ellas se amaron. El tenedor de Javier tintineó contra el plato. Vaya. No esperaba esto. Mi madre siempre dice que las familias como la nuestra deben preservar tradiciones. El rechazo fue sutil al principio, excusas para no vernos más. Mensajes evasivos que se convirtieron en silencio. Pero en lugar de rompernos, nos unió. Javier. Sorprendentemente. No difundió el escándalo quizás porque en su corazón latía un eco de empatía. O tal vez porque Huelva. En 2025. Empezaba a cambiar con sus Pride desfileando por la Plaza de las Monjas. Elena. Testigo de nuestra resiliencia. Comenzó a asistir a reuniones de un grupo de apoyo en la parroquia. Mujeres como ella que habían enterrado amores por el peso de la cruz. El alto trao emocional llegó en Nochevieja. En la playa de la Bota. Donde miles de onubenses queman el año viejo con fuegos artificiales que iluminan el cielo como sueños estallando. Marta y yo habíamos planeado una sorpresa, un lienzo compartido. Pintado en secreto durante semanas. Representando a 4 mujeres: Isabel, Lucía, Elena, Ana, caminando de la mano hacia el horizonte del Atlántico. Con nosotras 2 al frente. Pequeñas pero firmes. Se lo regalamos a Elena bajo las primeras campanadas. Y ella, con el rostro bañado en lágrimas y pólvora, lo abrazó como a una hija perdida. Perdonadme, susurró. He sido una tonta. Aferrada a fantasmas. Vivid. Por todas nosotras. No fue un final de cuento de hadas rosa, las heridas dejan cicatrices. Y Huelva aún murmura en las esquinas. Pero elegimos el camino humanista, el perdón no borra el dolor. Pero lo transforma en fuerza. Marta y yo nos mudamos a un ático en el centro. Con vistas al río Odiel que serpentea como un lazo de seda. Elena visita los domingos. Trayendo empanadas de pino y libros de poesía lésbica de la librería de la calle Concepción. Antonio, en su quietud, nos regala entradas para el teatro de la Casa Colón, donde vemos obras sobre amores imposibles que terminan en aplausos. Hoy, 2 años después, pinto con Marta en nuestro estudio improvisado. El sol de mediodía filtrándose por las persianas como bendición. El amor no es ausencia de conflicto, sino su travesía, traiciones que curan. Malentendidos que iluminan. Decisiones que forjan. En Huelva, donde Colón soñó con mundos nuevos. Nosotras soñamos con el nuestro, un mundo donde el corazón no se mide por géneros, sino por latidos compartidos. Y si el viento de levante trae ecos del pasado, los recibimos con brazos abiertos, sabiendo que el verdadero drama no está en el amor prohibido, sino en el amor vivido.